Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canalateca. Hace ya muchos meses que no hago ningún vídeo analizando un iVoox, pero esto se acaba con el vídeo de hoy. Lo he repetido en múltiples ocasiones, los iVooxes, en mi opinión, son un dispositivo indispensable, ya que al poder descargar cualquier aplicación disponible en Google Play, eliminamos las restricciones que tienen tanto CarPlay como Android Auto. Hoy vamos a ver una edición especial del Otto iVoox E2, que Autocast ha puesto a la venta con motivo del Mundial de Fútbol que se celebra del 11 de junio al 19 de julio de 2026. Bien, de entrada hay dos cosas que tengo que destacar. La primera, y que ya habéis visto, es la decoración de la caja para que quede claro que es una edición especial. Y la segunda es que el dispositivo viene acompañado de un obsequio, que en mi caso es un kit de limpieza compuesto por este paño para limpiar y luego un cepillo de limpieza multifuncional. Y que está pensado para todos nuestros gadgets, teléfonos móviles, auriculares, incluso teclados, ya que suelen tener recovecos y son difíciles de limpiar. Y con este cepillo multifunción la limpieza va a ser más fácil. A mí la verdad es que me va a ir muy bien. En la caja encontraremos el dispositivo y tengo que decir que estéticamente es el más bonito que ha pasado por el canal. Me recuerda a un iPhone 4. ¿Qué opináis? Como ya es habitual, dispone de un puerto de alimentación USB-C, una ranura para una tarjeta nano SIM y otra para una tarjeta de memoria. Hay que destacar también este interruptor que tiene aquí, que como podéis ver, pone CP de CarPlay y AA de Android Auto, que permite seleccionar cómo queremos la conexión al vehículo. Esto no tiene nada que ver con que si nosotros tenemos un teléfono iPhone o un teléfono Android. Podemos tener una conexión de CarPlay y usar Android Auto después, o al revés. Esto es porque hay coches donde la implementación de los protocolos no es perfecta y a veces la conexión puede cortarse, en cuyo caso deberíamos probar con el otro protocolo para ver si funciona mejor. Y también tenemos los cables de alimentación disponibles tanto para USB-C como para USB-A. Una guía rápida y un manual pequeño pero muy completo. Como he comentado al principio, los iVoox son, en mi opinión, dispositivos indispensables, pero claro, necesitan una conexión a Internet. Tenemos la opción de conectarnos a una red Wi-Fi o punto de acceso, pero después de usar iVooxes por mucho tiempo, lo que recomiendo es usar una nano SIM como esta. Yo estoy pagando unos 5 € al mes con mi operador actual, con datos ilimitados, y es la que voy a usar para el vídeo. De todas maneras, los últimos iVoox que he analizado incorporan una eSIM y te permiten acceder a Internet sin tener una SIM física. El propio fabricante, en este caso Autocast, ofrece unos planes de datos que ahora veremos. Vamos a ver cómo funciona. Bien, como ya he comentado al principio, se trata de un sistema Android completo. Y esa sería la pantalla de inicio. Esta pantalla de inicio la podemos configurar a nuestro gusto. Simplemente tenemos que mover la aplicación que queramos, por ejemplo, esta de aquí, arrastramos y podemos añadir nuevos widgets. Una cosa importante, que es lo que he comentado antes, que yo ahora mismo estoy usando una SIM física, como podéis leer aquí, pero si no disponéis de una SIM física, tenéis la opción de una conexión vía Wi-Fi, lo cual puede ser un poco incómodo, ya que la tendréis que configurar cada vez que subáis al coche. Y una cosa que también puede ser interesante es una opción que tenemos y que nos ofrece el fabricante, es el uso de una SIM en la nube, una eSIM. En este caso, el fabricante nos ofrece unos paquetes de datos. Por ejemplo, este de aquí son 10 gigas por 8,99 € al mes. Lógicamente, si compramos un plan anual, el mismo plan de 10 gigas, pues al año sale 75 €, que es algo más económico. Esto tenéis que valorar vosotros si os sale más a cuenta contratar una nano SIM a través de vuestro operador de teléfono o contratar una eSIM. Vamos a ver qué hay destacable por aquí. Vamos a ir a las aplicaciones, todas las aplicaciones, aquí vemos todas las que hay instaladas. Tenemos un hub que son las aplicaciones que distribuye propiamente Autocast con el dispositivo y que se pueden actualizar a través del propio dispositivo. En este caso nos avisa de que hay una actualización, por ejemplo, de Spotify. Pero lo interesante, como ya he comentado, es la posibilidad de usar la Play Store, donde podremos descargar cualquier aplicación, Instagram, juegos, lo que queramos que esté disponible en la Play Store. Entonces, por ejemplo, destacar aquí pues que tenemos Netflix,
También viene Prime Video preinstalada, Spotify, TikTok, YouTube. También tenemos llamadas por Bluetooth, navegador, etc. Pero bueno, cualquier aplicación que nos guste la podemos descargar en la Play Store. También tenemos un asistente que podemos llamar desde aquí o desde aquí. En este caso, Gemini. Explícame algo. Hola, me encantaría explicarte algo fascinante. Como estamos en un mundo lleno de maravillas, hoy quiero hablarte sobre la bioluminiscencia, un fenómeno natural que... También vale la pena destacar una función muy interesante que es la de Multiplay, que nos permite tener tanto CarPlay como Android Auto de manera inalámbrica. Pero hay que dejar claro que esto es un añadido a lo que es el iVoox, es decir, un sistema Android completo. Si solamente queréis tener CarPlay o Android Auto de manera inalámbrica, hay otros dispositivos más económicos. Vamos a verlo porque tiene una ventaja y es que podemos combinar tanto CarPlay o Android Auto como un sistema Android completo. Vamos a verlo. Vamos a configurar CarPlay en este dispositivo. Vamos a Bluetooth, nos aseguramos que tenemos Bluetooth y la Wi-Fi activadas. Seleccionamos Auto iVoox, enlazar, permitir. Y aquí tendríamos. De esta manera podríamos tener las aplicaciones favoritas nuestras de CarPlay o de Android Auto, pero a la vez tener acceso a las aplicaciones de Android completo. Una cosa que he hecho en falta, y no sé por qué no funciona, porque en otros modelos incluso de la misma marca lo he visto, pero en este no funciona, y es que aunque tiene la posibilidad de funcionar con pantalla dividida, como vamos a ver, veis, ahora mismo tenemos aquí Spotify en un lado y aquí Gemini en otro. Incluso podemos ajustar el tamaño de la ventana, pero este funcionamiento con pantalla dividida no funciona en todos los casos. Por ejemplo, si lo intentamos hacer con CarPlay, me dice la aplicación no admite la pantalla dividida, pero tampoco me permite hacerlo con Netflix, tampoco me permite la pantalla dividida. ¿Qué te ha parecido este iVoox? Si quieres que grabe un vídeo más detallado sobre algún punto en concreto, me lo puedes indicar en los comentarios. Como siempre, os dejo el enlace al producto en la descripción, esta vez con un descuento del 10%, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.